Muy buenas tardes, Dios los bendiga en gran manera. Ayer hablando sobre la oración, quiero contarles la historia, los que ya se la saben. Jesús oró en el monte de Getsemaní, y los que no, pues para aprenderla y meditar en lo que Jesús sintió. ¿Por qué Jesús oró en el monte de Getsemaní? Porque fue la oración antes de que Él fuera entregado para ser crucificado y morir por nosotros en ese madero, por ti, por mí, en esta cruz. Entonces vamos a verlo en las Escrituras, en la Biblia, porque todo viene ahí. No es palabra de hombre, sino palabra de Jesús, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces dice así, vámonos a Mateo 26, capítulo 36 hasta el 46. De hecho, son 4 evangelios, y los 4 evangelios te van a hablar de la historia de Jesucristo, y lo podemos encontrar en Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46, que te va a hablar de la oración. Unos van a ser más específicos, y no los voy a leer todos para que esto no se haga tedioso. Dice así: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Jesús se entristeció y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Él tenía tristeza. Él estaba angustiado porque él ya sabía que iba a pasar y todo lo que iba a llevar por amor a ti, por amor a mí. Y él le pedía: velad conmigo, o sea, oren, apóyenme en oración, pidan por mí. Pero veamos qué pasa. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué les dijo el Señor así? Porque el espíritu quiere orar. El espíritu de nosotros quiere buscar al Señor, pero nuestra carne es débil. No ores, tienes flojera, qué pereza, ay, mejor ponte a hacer otra cosa. Y le das y complaces a tu carne. Y dice: y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba reconociendo la magnificencia del Señor, de su Padre. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si ustedes recuerdan, el que lo entregó fue Judas Iscariote. Es el que lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué pasaba aquí? Jesús tenía angustia en su humanidad, así como tú y yo nos da miedo, nos da tristeza, nos da angustia. Jesús tenía esa angustia de la misma manera, porque Jesús era hombre. Jesús pensaba como tú y como yo, dejó su poderío, dejó el cielo siendo un Dios. Él bajó a morir por ti, a morir por mí, y no lo merecía, porque ese hombre que es Jesús, Él era sin mancha, Él no tenía pecado,
Y a veces lo quieren poner como el malo, ¿no? Que he visto que hay una película que según dicen que se metió con María Magdalena, pero no, porque ellos no conocen y el diablo se ha encargado de distorsionar las escrituras para que no te des cuenta que vino Jesús a darte vida eterna. A eso vino el Padre. Él fue obediente hacia con su Padre. Y a veces a nosotros nos cuesta ser obedientes hacia con Dios. Hizo su voluntad y a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, y no recibes, en tu oración no recibes respuesta, o quizás es un no del Señor, porque eso te va a desviar y a ti no te importa, porque tú lo quieres, porque tú lo exiges y tú lo pides. No dejas que Dios haga su voluntad. Y luego dices, es que el Señor ya se tardó. No, el Señor no tarda. El Señor nunca tarda. Todo llega a su tiempo y a su plan y a su voluntad perfecta. ¿Qué representa la copa? ¿O simboliza la copa? El sufrimiento inmenso y físico y espiritual del pecado que él iba a llevar en ese madero. La ira del Padre, porque el Padre ya estaba cansado de que esta humanidad no entienda, porque el Padre es santo. Entonces Jesús, ayer lo vimos, Él es nuestro abogado, Él es el que defiende nuestras causas. Él es el que intercede por nosotros, intercede, y por eso el Padre decide mandar a su único hijo, su unigénito, el único, a morir por ti y por mí, por tu pecado, por mi pecado, y no lo queremos valorar. Y seguimos en nuestras propias concupiscencias. Esa humanidad de Jesús muestra esa angustia, esa tristeza, ese miedo genuino ante el sufrimiento. Nos muestra que Él era como tú y como yo. Tenía miedo, tenía dolor, tenía tristeza, tenía aflicción. Por eso es que Él te entiende cuando tú pasas por estos sentimientos. Él lloraba, Él se reía, Él se alegraba. Si tú lees la palabra, ahí lo vas a encontrar. Porque Él era humano. No siempre fue el mártir, Él cotorreaba, o sea, Él sabía reír, también sabía sufrir. Es obediencia perfecta, a pesar de su temor. Jesús se sometió a su Padre, a pesar de eso. Y a veces no vemos ese sacrificio. En Isaías nos habla de que como oveja fue llevado al matadero. En Isaías nos dice, vámonos a Isaías, capítulo 53, versículo del 3 al 11, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido del rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación,
¿Quién la encontrará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes y por la rebelión del pueblo fue herido. Nosotros, y sigue, el versículo sigue, aquí está. Nosotros lo condenamos por nuestras fallas. Y no dijo nada. Y lo hizo porque te ama. Porque me ama. Cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado, acuérdate de lo que Él sintió por amor a ti y por amor a mí. Cuando te sientas solo y sientes que nadie está contigo, todos te dan la espalda, Él está contigo. Él entiende tu dolor, Él entiende tu tristeza, porque Él cargó con más, mucho más. Esos clavos lo traspasaron, esa corona, le quitaron sus barbas. Si tú te vas a la palabra de Dios, te lo dice. En Mateo te dice, en Isaías 56, Mateo 27:30, Marcos 15:19. Tú vas a encontrar ahí el verdadero sacrificio que hizo Jesús, pero lo hizo por amor. Y si tú te das cuenta, 3 veces fue a orar. Esas 3 veces es que Él iba a resucitar, porque dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Ahí viene revelación. Esas 3 veces oró Él con ese miedo y al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Y Él vendrá por ti y por mí. No te sientas triste ni desanimado o desanimada. Sigue adelante. Él te entiende, Él te ama. Solamente quiere que tú lo conozcas y le busques realmente de corazón. Los amo en el amor del Señor. Bendiciones.